Silala. Y esta cuarta cuenca, en este caso, que es hidrográfica, lo decíamos bien, en los manantiales del Silala, que llegan hasta el Pacífico. Es un estudio muy interesante que se ha producido a partir de la Academia Nacional de la Ciencia, cuyo presidente está con nosotros el día de hoy para hablar. Voy a darle la bienvenida al doctor Fernando Urquide Barrau. Él es director general ejecutivo de la Academia Nacional de la Ciencia. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí en Primera Impresión. Muy bien, yo estoy muy contento de estar con ustedes y poder hablar un poco de lo que se hace en la Academia. Así es, uno de los estudios de la Academia Nacional de las Ciencias, justamente el que usted ha encarado, ¿no es cierto? Y tiene que ver con este descubrimiento de la cuarta cuenca. Explíquenos, por favor, en qué consiste este estudio. Ya, perfectamente. Bolivia es un país de lo que se denomina aguas arriba. Significa que nosotros botamos aguas a los países, digamos, que estaban como dentro de nuestra influencia, excepto con el Perú. No le votamos al Perú, el Perú nos vota agua a nosotros más bien. Pero en base al estudio que se hizo del Silala, entonces estoy aprovechando yo los estudios que hemos hecho. Yo también estudié el Silala desde el año 2000 y hemos visto de que hay una cuarta cuenca que es la que va al Océano Pacífico. Bolivia tiene tres cuencas ya bien determinadas y en todos los libros están así: la del Amazonas, la del Río de la Plata y la central, que está entre las dos cordilleras con el altiplano. Pero como se ha estudiado al Silala tanto y ahora se lo considera ya como el río Silala, entonces hacemos un estudio de todo esto y vemos de que el río Silala pasa a ser un río Inacaliri en el lado chileno y desemboca en el río Loa de Chile, y el río Loa llega hasta el Pacífico. Por lo tanto, tenemos una cuarta cuenca, pero es muy pequeña, solamente es en el borde del límite con Chile, en la parte sur de la frontera con Chile. Para decir que entonces nacen las aguas en Bolivia, en Silala, cruzan a Chile, se unen con este segundo río y finalmente desembocan en el Pacífico. En el Pacífico. Ahora, lo interesante es de que el Silala produce en el lado boliviano alrededor de 200 litros por segundo, y esa misma agua subterránea del Silala, que está en lo que nosotros llamamos la Ginimbrita Silala, producen 300 litros por segundo en el lado chileno. Y al haber estas dos cantidades de agua, hay dos contratos del gobierno de Chile con Codelco, que es la corporación de cobre, y con el ferrocarril Antofagasta-Bolivia. La que recibe el agua boliviana es el ferrocarril. Es decir, una empresa privada y no el gobierno de Chile. Correcto, es una empresa privada que recibe agua. La de Chile, la Codelco, es el agua que sale en el lado chileno y va en forma abierta hasta un estanque grande de desarenador en la región en el puesto de Inacaliri, que es un puesto policial que tienen en Chile. Y el agua que va hacia Antofagasta va por tubería. O sea, y esta tubería que va hasta Antofagasta antes estaba dentro del territorio boliviano, a 600 metros de la frontera. Tenían su desarenador y todos recibían el agua ahí. Y cuando nosotros llegamos a fines del siglo pasado, vimos que estaban dentro de nuestro territorio y les dijimos: señores, tienen que irse, no puede ser. Y se fueron y pasaron la frontera y pusieron un nuevo desarenador, que es el que utiliza el ferrocarril para llevar el agua
por medio de tubería hasta Antofagasta y a todas las poblaciones intermediarias entre el Silala y Antofagasta. Ahora, con relación al contrato con el ferrocarril, que es un privado, Sí. Bueno, entiendo que antes usaban el agua para el ferrocarril. Ahora las tecnologías han cambiado, ya no se necesita agua para el ferrocarril. Correcto. El contrato que se firmó entre el ferrocarril y la prefectura de Potosí para utilizar las aguas del Silala fue hecha en 1906. Yeah. O sea, dos años después de haberse firmado el de 1904, que es el gran contrato, el gran acuerdo que tenemos con Chile. Pero los chilenos vieron también la posibilidad de utilizar más agua, fuera de la que ya consiguieron con ese contrato, y empezaron a construir canales de piedras para que haya más agua y que, digamos, sea más abundante. Y empezaron alrededor de los años 20 la construcción de los canales. Ahora, estos canales han sido cuestionados cuando se ha estudiado todos los estudios para dar al Tribunal Internacional de La Haya, y se ve que hay una mejora de transporte de agua y aumento de agua. Es decir, que el caudal naturalmente que llegaba a Chile era menor que el que llega ahora a partir de la construcción de los canales. Correcto. El agua llega a Chile en forma natural, subterránea y la que afloran en los manantiales. O sea que el agua está buscando su nivel de base, que es el Océano Pacífico. Pero la geología también ayuda a que el agua pase a Chile en forma natural. Y es el agua que están utilizando ya más de 120 años. Entonces, lo que hemos estudiado nosotros, que si está yendo hacia el Pacífico, es una cuenca hidrográfica pequeña que está en el borde de la frontera con Bolivia y Chile, en la parte sur de la frontera. Y más o menos tiene alrededor de unos 20.000 kilómetros cuadrados de superficie, que es nada, es apenas el 1.2% comparada con las otras grandes cuencas hidrográficas como la de las Amazonas y del Río de la Plata. Entonces, es una pequeña cuenca, pero lo importante es que llega al Océano Pacífico. Y son aguas que se originan en territorio boliviano. Hablábamos extracámaras, decíamos, se han hecho muchos estudios en torno a estas aguas del Silala, pero ninguno había evidenciado, ¿no?, que estas aguas que nacían en territorio boliviano llegaban hasta el Pacífico, o por lo menos no lo habían anunciado. No se mencionó nunca eso y no se hizo un estudio de que dónde llegan las aguas. Solamente estábamos nosotros preocupados de ver de que haya pagos por digamos, el consumo del agua. Correcto. Pero, digamos, en base a que el Silala es un elemento importante dentro de ese estudio, se lo considera, yo lo considero dentro de mi estudio, como la cuarta cuenca hidrográfica, a pesar que es una pequeña cuenca, sigue siendo una cuenca hidrográfica. Correcto, las características mismas concluyen aquello. Es interesante cuando se habla de estos estudios que hace la Academia Nacional de la Ciencia, que a propósito está de aniversario también este mes, ¿no? Sí, exactamente. Fuimos creados nosotros en los años 50 por durante la presidencia del doctor Víctor Paz Tensoro, y estamos cumpliendo casi, vamos a llegar a 90 y tantos años ya de tener a la academia con académicos que hacen estudios que son que esos estudios son muy poco conocidos porque no los estamos mostrando, difundiendo, pero como el que está en este caso
que ustedes nos han invitado para venir, estamos haciendo una difusión de cómo es. Me parece importante porque he tenido la suerte de estar en la inclusión de algunos académicos de número a la Academia Nacional de la Ciencia y hay investigaciones muy interesantes que podrían aportar de gran manera al país, ¿no? Yo en algún momento se lo decía, deberían mirar para este lado los políticos para poder tomar decisiones correctas en base a este conocimiento científico logrado, porque hay estudios de años, ¿no? El tema inclusive lo platicábamos fuera de cámaras del doctor Andrade, con el tema del cambio climático, el tema de plaguicidas, tantos importantes estudios que la Academia Nacional de la Ciencia cuenta a partir de sus académicos de número, que ingresan, no es ingresar porque alguien te invita, tienes que presentar una investigación que sea relevante además, y esto naturalmente le da cierto nivel, digo yo, a las investigaciones que se producen para ingresar a la academia. Correcto. Si se tiene una tesis que se tiene que presentar al ingresar a la academia, y en este momento somos alrededor de 40 académicos, tanto en La Paz y Santa Cruz tenemos esto, pero no todos estamos en una edad, digamos, de trabajar en el campo, hacer estudios, pero estamos invitando a gente joven para que venga, y hemos tenido este año ya 3 ingresos de científicos bolivianos jóvenes, y han entrevistado ustedes, creo, a estos científicos. Correcto, hemos tenido la suerte de hablar con el doctor Andrade, por ejemplo, la doctora Tirado también, que es un nuevo ingreso en la academia. Y además esta apertura que se decía, ¿no? Antes, de repente, la investigación era un tema exclusivo de los varones. Correcto. Y hoy por hoy hay mujeres que están aportando y bastante en materia del conocimiento científico. Correcto. ¿Se podría ver algo del Xilala, de Claro la información fotográfica que les he mandado? A ver, vamos a intentar, vamos a mostrar en pantallas entonces algunas de las imágenes del Xilala también, que son parte de este estudio, esta investigación que se ha naturalmente producido desde la Academia Nacional de la Ciencia. ¿Ahí están? A ver, veamos. Sí, está. Más adelante. Aquí tenemos el Xilala, básicamente, el lado chileno y el lado boliviano. Ya. En el lado boliviano tenemos 2 lugares específicos donde aflora el agua digamos, del acuífero transfronterizo que tenemos en la frontera. Tenemos aquí tenemos la geología del Xilala con si ven ustedes la línea negra, esa es la frontera, y la parte oscura que viene como haciendo una especie de L volcada, ese es digamos, el agua del Xilala saliendo de Bolivia y entrando a Chile, y los chilenos aprovechan de su lado estos 500 litros de agua que hay. 200 de Bolivia y 300 de ellos, ¿no? Por segundo. Exactamente. Sí, el gobierno de Chile ha dado, digamos, 2 contratos de explotación de agua, uno a Codelco y otro al ferrocarril. Y el Codelco recibe los 300 litros básicamente que se producen en el lado chileno, y el ferrocarril recibe los 200 litros que nosotros, digamos, producimos en nuestro lado. Ahora, esta producción, como decimos, es natural y va hacia Chile, y fue difícil en la, digamos, en la discusión que tuvimos con Chile en el Tribunal Internacional de La Haya, demostrar que no era un río. Muy, muy difícil, porque el agua tiende a estar, digamos, yendo hacia el nivel de base que vivo, y también va con la topografía. Y la topografía y geología entra de Bolivia hacia Chile. Correcto. Entonces, por lo tanto, reciben todo el agua. Aquí tenemos el bofedal norte de Ocajones, que como ustedes pueden ver, hay gran cantidad de agua que está aflorando del acuífero, y esta agua la tenemos acá en el bofedal, y está canalizado y se junta con el agua que viene de otro bofedal que lo llamamos nosotros bofedal sur,
y forma el agua que va hacia Chile. Estos son los canales, ¿no? Estos son canales del canal norte, o sea, del bofedal que hemos visto, estos son los canales que transportan el agua. Se podría ver, digamos, el bofedal norte aquí está un poco destruido porque recibimos en el Silala a un grupo grande de la ciudad de Potosí y ellos destruyeron los canales creyendo que se iba a parar el agua de correr, pero no, el agua sigue corriendo, digamos, como los canales. Correcto, porque hay esa, digamos, esa tendencia. Este es el bofedal sur oriental, es donde se produce la mayor cantidad de agua que se tiene, y estas fotografías son antes de los estudios que se han hecho después del año 2000. ¿Ya? Y la gente de Sergio Min, cuando fuimos al Silala, y se vio todo eso. Aquí tenemos todo el sistema que se tiene del bofedal sur del Silala, que bota la mayor cantidad de agua hacia Chile. Estos son canales que están uniéndose, los canalitos chicos y el canal principal sur que va bajando hacia Chile. Este es el canal sur. Hoy en día ha cambiado ya porque tiene un puente inclusive que cruza encima de este canal y que va hacia la posta militar que se tiene en Silala. Este es también el problema que se tuvo, se destruyó un poco los canales con la gente de Potosí y se hizo todo esto. Aquí tenemos el canal en la quebrada sur y vamos a ver que también tenemos una pequeña cascada. El agua que está en lo que nosotros llamamos la ignimbrita Silala, que es una roca ígnea que no es porosa como una roca sedimentaria, pero está altamente fracturada y el agua está dentro de esas fracturas y se almacena y circula a través de esas fracturas. Usted me comentaba que el agua del Silala, estas aguas, son aguas potables, ¿no? Totalmente potables. Buen dato. Bueno, doctor, quiero agradecerle por su tiempo. Ha sido un placer, como siempre. Lo invitaremos para una siguiente oportunidad para seguir hablando de estos temas también que hacen a lo que nos interesa a todos los bolivianos. Va a ser un gusto. Muchas gracias por invitarme. Bien, amigos, era el doctor Fernando Urquidy Raúl, director general ejecutivo de la Academia Nacional de la Ciencia, quien nos habla de esta cuarta cuenca, la existencia de esta cuarta cuenca en el país. Y datos importantes con respecto al Silala. Amigos, es tiempo de revisar lo más importante del país en las portadas de los periódicos destacados en las redes. La prensa, ¿qué es lo que dice a esta hora de la mañana? El padrón electoral cuenta con casi 200.000 nuevos registrados. Pero también vemos la fotografía principal, lo que aconteció en la jornada pasada. Anuncian bloqueos, los ponchos rojos exigen justamente retomar su sede. Son las 8:18 en todo el país, el alteño. Sectores protestan en La Paz y uno anuncia bloqueos. Por mala calidad del aire sugieren poco ejercicio. Padres piden horario de invierno y los maestros incrementan la improvisación en este caso con respecto a este tema. Villegas pondrá un equipo 100% de altura. La Verde tendrá futbolistas habilitados a jugar en El Alto y La Paz. Esos son los títulos de El Alteño. Los tiempos, que es lo que dice esta hora de la mañana, revelan que sacan a las víctimas de trata y tráfico por 5 pasos fronterizos. Pero también vemos otro tipo de titular. La ICAM cumple 102 años y resalta el logo hecho en Bolivia. Por otro lado, la gobernación decide rebajar los salarios desde el 2025. Eso es lo que marca agenda en los tiempos. Vamos con la hora del pueblo. El gobierno crea el programa Emprende Joven de PDP con un fondo de 150 millones de bolivianos. Y el PFB instaló
hasta julio 41.200 o 925 conexiones de gas domiciliario y benefició a 209.625 habitantes. Operativos del Comité de Seguridad Alimentaria refuerzan el control de stock en ingenios arroceros y ponchos rojos ligados a Evo Morales. Amenazan con bloqueo de caminos. Estos caras tienen que morir de hambre, aseguraban ellos. Ahí están los principales titulares de Ahora el Pueblo.